Viene detenido, va saltando, le sacan una feria a la familia y lo regresan a la calle. Esa es la relación que se tiene con los jóvenes. Y voy a decir una cosa más. La percepción del gobierno sobre los jóvenes está muy jodida. Y me atrevo a decir, incluye a la Ciudad de México. O sea, que los funcionarios públicos entiendan quiénes son sus jóvenes es un pedo. O sea, no saben entender qué es lo que están diciendo, cuáles son los espacios, cómo les gusta socializarles, cuáles son los nuevos códigos posibles, los nuevos lenguajes, las formas de vestirse y todo lo que traen los chavos, que está de puta madre. Entonces, ¿dónde están los espacios para que se junten, para que puedan salir adelante, se puedan relacionar? Por eso tienen ese tipo de espacios, para esos chavos. Pero volver estos espacios parte de una cultura pública, yo siempre he tenido mis dudas. O sea, en el momento en que esto se vuelve una empresa pública, va a morir. Y me atrevo a decir, va a morir porque va a depender del financiamiento, o el jefe, ya se le cae bien, el otro le cae mal, y pasan 3 años, y se acaban los programas, o pasan 6 años, y se acaban los programas. Sí, eso no sabe lo que es. Este país sexenal, trienal, o como se quieran llamar, tenemos que tener una lógica de 20, 30, 50, 100 años. Y la parte de la cultura tiene que nacer con nosotros y tiene que llevarnos durante toda la vida. ¿Cuál agua usas? ¿Qué bañas? ¿Cómo comes? ¿Saludas al vecino? ¿Cómo tomas el transporte? Todo es cultura. Y ahorita que cerremos las pláticas y caminamos 20 metros y salimos a ver los peceros aquí en Cervando o nos vamos aquí por Pino Suárez, vamos a ver lo que es cultura para esos cabrones. Y no hemos tenido la capacidad de enseñar a los peceros, los taxistas, los camioneros, esta parte de cultura de relación que necesitamos tener todos. Yo creo que el reto es fenomenal de lo que se tiene que hacer. Y creo formalmente que los cambios de paradigma sí pueden ser construidos. Sí creo que la educación, en el fondo, tiene herramientas para poder capacitar, para poder profundizar, para hacer metodologías. Creo en mi trabajo de investigación, creo que tiene finalmente un sentido, pero tienen que partir de bases completamente diferenciadas. Y cierro nada más con un grafiti que una vez vi pintado y tomamos una fotografía que hablaba de las relaciones entre los seres humanos que habían pintado los chavos. Dice, el mejor amigo del hombre es otro perro. Muchas gracias. No voy a reiterar, porque luego hacer una breve explicación. En primer lugar, estoy de acuerdo con esto en el sentido de que los espacios independientes tienen que ser independientes. En eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo con Paloma que eso no implica que no exista el gobierno que está con su trabajo. También, ahora, siento un poco con los dos en el sentido de que yo creo que esta aparente error en lo que respecta al ámbito cultural y descuido, en realidad lo podemos entender como una política activa, como una intención de mantener a un pueblo ignorante. Y eso tiene beneficiarios. Hay gente que se beneficia de mantener los niveles muy bajos, de hacer lejano las herramientas culturales a la gente. Me pregunto, o sea, yo no sé, no tengo la respuesta, pero yo creo que hay un propósito activo de poder hasta en la ignorancia de qué es lo que tienen los jóvenes. Hay un uso de esa ignorancia. No nada más es una mera ignorancia, hay un propósito. Yo quiero aclarar un poco el punto que les quiero platicar de cómo entiendo yo la cultura. Supongamos un rompimiento amoroso. Terrible rompimiento amoroso. Insiste muchísimo a alguien, esa persona después se dejó por alguien más. Si tú tienes unos buenos boleros en la mano, tienes un par de buenos poemas, tienes una película, tienes una ranchera que te gustan, tienes muchos elementos para comprender, reflejar, entender, recrear sentimientos, poderlo disfrutar inclusive. No te gusta Vallejo, hay especies, son cosas muy terribles, ¿no? Al
se queda la tristeza que se va a vender Televisa, con las telenovelas, con el tipo de tristeza que ellos te dan. No va a ser que tú quieras escoger, va a ser una tristeza ya, estos cuates venden a partir de esta necesidad que tenemos los humanos de expresarnos. Por eso yo sí pienso que la ignorancia tiene beneficios. Hay gente que se beneficia de la pobreza y de la ignorancia. No es un error, hay un beneficio. Ahora, mi breve definición. Yo no estoy de acuerdo con Oscar en que la huelga del 99-2000 haya sido un fracaso. Yo creo que en términos generales no pasó el plan del gobierno, y en términos particulares fue una huelga muy creativa en cuanto a colectivos artísticos, en cuanto a expresiones, en cuanto a formas, en cuanto a expresiones. Y esto yo lo voy a hilar un poco con lo que decía Héctor, que en 1976 nadie hablaba de ecología. Uno de los movimientos, los primeros movimientos que empezaron a hablar acerca de la ecología fueron los hippies. Los hippies, que también es un movimiento cultural derrotado, pero le debemos mucho a los hippies, mucho más, porque ustedes creen no nada más cabello largo y traer puestas en un collar, por el estilo, sino la conciencia de que la tierra, que son parte de la tierra, en gran medida se las debemos a ellos. Es decir, yo creo que en ese sentido la huelga de los muy fértil, ¿no? Y no significa todo. Bueno, primero creo que sí es necesario seguir pensando, reflexionando pues al respecto, digamos, de estas culturas, contraculturas, alternatividades, porque además siempre a lo largo de la historia se ha demostrado que no, bueno, que abren caminos, ¿no? Y bueno, quizás lo que está pasando ahora también ya sea pues ya algo como más asustado. De alguna manera es parte de la labor del arte, y estar siempre, digamos, como superando esa parte de lo humano y también reflejando y reflexionando en torno a lo que, digamos, lo toca, que pues claro, pasa por el contexto social. Ayer en la noche estaba yo reflexionando, bueno, más bien nos estamos un poco viendo este fenómeno de los videoblogs, entonces supongo que ustedes también, o algunos de ustedes, sea copiar el concurso de la República de México. Entonces, había una nota sobre los estudios y empecé con pareja a discutir qué pasaba con esta cuestión, digamos, de la cobertura de la educación superior en México. Es un problema que de alguna manera, ahorita que tocó esto, la cuestión de la educación, pues sigue siendo muy sensible. Y bueno, la discusión del estudio sí y el estudio no era como la de siempre, la de los argumentos que he escuchado siempre de la gente, digamos, como elitista, y que está siempre conforme con las cosas, que era como, bueno, si no estudian, entonces, ¿cómo quieren estar en una universidad? ¿Qué no se dan cuenta que nosotros podemos ser universitarios? No, yo no solo creo que todos podemos ser universitarios, no solo creo que todos tenemos la capacidad humana de dar lo mejor de nosotros, sino que creo que es un derecho porque está consagrado. Y además, pues sí, los terribles, por ejemplo, en México, creo que en los últimos, no sé, aquí ahorita los especialistas de historia universitaria han empezado a decir que entre las 30, 50 años, no ha habido realmente nuevas universidades a nivel estatal, ¿no? De creación, digamos, reciente. La única, efectivamente, es la creación de la Universidad de la Ciudad de México. Y esto sigue siendo insuficiente para dar cobertura. Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué alternativas reales tenemos hoy? Y luego viene un bono demográfico que tenemos ahora, en donde casi el 25% de la población de México es joven. Entonces, hay como una ceguera absoluta de este gobierno y los anteriores, creo, de decir, bueno, deberíamos tener esa
esa parte de ese bono demográfico formándose para que pudiera existir efectivamente pues un país con más opciones de desarrollo. Luego viene la cuestión, digamos, este es todo un fenómeno multifactorial como yo lo estudié esto, pero a mí me preocupan muchas cosas y por eso también me dio mucho el movimiento del pueblo. Por ejemplo, esto de que nos quieran convertir en maquila intelectual, ¿no? O esto de que, por ejemplo, somos obreros de cuello, o sea, como, sí, obrero conforme, pero profesionistas, ¿no? Las universidades papistas. Mi chavo me comentaba una cosa, él también, por ejemplo, estudió Derecho porque era la alternativa, pero es escritor, ¿no? Entonces, ahora también está en la filosofía. Pero decía, bueno, cuando yo salgo de la facultad de Derecho, pues tenía que buscar trabajo porque mi papá me obligaba, ¿no? Y decía, y mi perfil era alto. Ellos querían un perfil bajo para poder explotar, porque era un despacho que se dedicaba a la gestión de trámites y querían a fuerza al tipo que iba, que no sabía, que no tenía conciencia crítica, decir, oiga, no es trámite, no, es así, no. Y hasta que iban al chavo que iba a decir, ok, lo hago, ok, me quedo hasta las 3 de la mañana, ok, yo hago la pago, yo lo resuelvo, ¿no? Entonces, es todo un círculo que nos lleva a esa parte miserable, de este país miserable y doloroso que tenemos, que es capaz de asesinar a sus jóvenes, que es capaz de desaparecerlos, de condenarlos a hacer carne de cañón para el narco, ejército de reserva para sus milicias, ese mismo narco, y que tiene el país en una cosa que quizás en este momento no vemos, porque vivimos también en una burbuja de pronto, como una guerra civil, dividido y partido y dolido y con familias mutiladas por desapariciones, por violaciones, porque está así. Pero creo de pronto que es como el plan. O sea, que el gran plan es este. Estamos 100 millones de mexicanos necesitados de las cosas que nos den una migaja del poder, que nos den un empleo de 3 pesos, que no. ¿Saben qué pienso yo? Lo que decían aquí los compañeros, que hay un límite y que la indignación y que en esta situación, digamos, de hartazgo, tenemos que tener la valentía de poder decir ya basta y cambiar las cosas, pero cada uno para que esto también pueda ser pacífico y sin sangre. Rápidamente, cada uno de nosotros, sin que nuestra profesión, aquello que nos da sea esto de la promoción de la cultura, cada uno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, nos tenemos que preguntar en qué medida somos capaces de contribuir a la reconstrucción del tejido social en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestro centro de trabajo, en nuestro sindicato, en la asociación de vecinos, en nuestro partido, que alguno milita en un partido, en nuestro centro de estudios. ¿De qué manera podemos hacer una contribución a construir espacios y dinámicas de diálogo, de encuentro, para que nos podamos reconocer, para que nos podamos encontrar, para que nos podamos proponer relaciones solidarias? Hoy el dolor es inmenso, cada persona con la que nos encontramos es lo primero que nos dice, estamos que nos lleva la chingada, lo de Ayotzinapa no tiene madre, no tiene justificación, es pinche puto partido que algunos de nosotros contribuimos a formar en otro tiempo, y de qué manera se ha prostituido, y de qué manera nos ha traicionado, y de qué manera nos duele y nos daña. Ni un voto para el PRD, ni uno solo para el PRD, sea cual sea los candidatos que nos propongan, porque esto merece un castigo, merece una sanción política de la ciudadanía. No, voy a eso. ¡No va a servir para nada! Nosotros, No te digo, en serio, no. en algún rincón
nos empeñamos en construir espacios de encuentro. Pero eso es rico porque estamos contra la pared, compañeros. Pero no hagamos de la necesidad virtud, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué conformarnos con los espacios marginales que hoy todavía existen. Tenemos que ir hacia adelante, tenemos que conquistar la nación, tenemos que refundar la república. El discurso de que no haya participación política, el discurso de que toda la política es una mierda, es un discurso que construyen en la Secretaría de Gobernación, nuestros compañeros. No se trata de eso, se trata de constituir nuestra propia visión de las cosas, se trata de reivindicar nuestros propios valores y principios, se trata de organizarnos y organizarnos políticamente, compañeros. ¿Sí? A pedradas, rompiendo cristales, no vamos a ir a ninguna parte más que al noticiero del que necesitan. Lo que necesitamos hacer es construir desde abajo organización y cultura. Termino con esto porque llevamos esta presa. Vamos por una cultura de la razón y de la ciencia, compañeros. Los marcianos no existen, no nos están invadiendo los putos marcianos. Y las vacunas sí funcionan. Hay que vacunar a los niños. Es una chingadera que anden diciendo que las vacunas matan, que no hay. Todo el discurso en contra de la ciencia debe ser repudiado, compañeros. Tenemos que apoyarnos del saber científico, ¿sí? Tenemos que pensar en apego a la razón y tenemos que apoderarnos de la cultura del mundo entero. No podemos reducirnos al provincialismo diciendo que nos vamos a limitar a ser lo poco que somos. Tenemos que ser lo mucho que podemos y que podamos llegar a ser. Muchas gracias. Voy a ser brevísimo. En 1945, tras que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, quedó absolutamente deshecha y el nuevo gobierno fue, evidentemente, bueno, impuesto, todo lo que quieran, tuvo el acierto de que lo primero que invirtió fue la constitución de centros culturales para los niños y centros deportivos para los niños, porque sabía que o hacía eso o a Alemania se la cargaba la chingada y lo que seguía iba a ser una ola de criminalidad brutal. Así que había que darles ocupaciones creativas a los niños, que después iban a ser los jóvenes, que al iban a ser los adultos, y Alemania salió adelante. Aquí a lo primero lo que le recorta presupuestos a la cultura, y eso es algo inconcebible. No obstante, si vamos a estar esperando a estos cabrones que tenemos como gobernantes que se ocupen de nosotros, pues más probable que nos tenemos ahí sentados porque no lo van a hacer. ¿Qué recomiendo entonces? El peso que les sobre, y esto es para los chavos, aquí tengo un montón de alumnos que vinieron, les agradezco mucho, y hay muchos otros chavos también. El peso que les sobre, no se lo gasten en chupe, no se lo gasten en mota, yo no soy moralito. El peso que les sobre, ahórrenlo y gástenselo en sus pinceles, en sus colores, en sus óleos. Ahorren para comprarse una cámara fotográfica, ahorren para comprarse algo que les permite escribir, una libreta, música, lo que sea. El peso que les sobre, utilícenlo para algo creativo. Nada más. Se nos acabó el tiempo, podríamos seguir mucho rato, solo darle las gracias a la Brigada para Leer y Libertad. Creo que es una energía de partir libros el día de hoy. Creo que es gran triunfo hacer en esta feria institucional un espacio que sea de foro tribuna para los problemas del país. Gracias, Paco. Gracias, Paco. El comentario apolítico, no como se dice, pero breve. Como decía nuestro Juan Grupo, cuando se puede, cuando no se puede, no se puede. Pero esta vez se puede que nos agrupemos alrededor de la lectura como una poderosa herramienta de superación personal y colectiva y que leamos horizontalmente. Busques el vecino, a los padres, con la novia y siempre alcanza para comprarse una cerveza y un buen libro. Hay que leer.